Entonces vamos a iniciar esta tarde la enseñanza, que es algo que está dentro de las escrituras, Pesaj de Adonai. Hoy vamos a mirar, y pues ya lo habíamos visto desde el año pasado, pues como el tema es muy extenso, hay cosas que no se alcanzan a tocar. Pero una de las cosas que debemos nosotros entender es que los sacrificios son para el Señor. Los pide el Señor y son para el Señor. O sea, no es para nadie más, sino para el Señor. Todo lo que se llevaba al templo, todo sacrificio, toda minjá, toda ofrenda, todo corbán, eran para el Señor. ¿Por qué vamos a mirar esto? Porque hay una cosa interesantísima con Pesaj. Veamos la primera tabla. La lámina número 1. Miremos. Aquí hay palabras que nos van a servir y por eso la insistencia de las 5 palabritas en las enseñanzas, porque ya nos van permitiendo, digamos, escalar en el entendimiento y en la profundidad de las escrituras, o sea, un poquito más panorámico, pero también más profundo. Recordemos que estas ofrendas están en el libro del Levítico, básicamente en la primera parachá de Vaikra. ¿Cómo se llama la primera parachá de Vaikra? Vaikra. Bien. Y ahí estaban estructuradas todas las ofrendas. Olá, Minhá, Shelamín, Hatat y Hacham. ¿Por qué es interesante mirar esta tabla? Porque no está Pesaj y no está Yom Kippur, que Yom Kippur lo podríamos dejar en la parte de Hatat y de pronto Pesaj también en culpa, en Hacham, ¿no? Pero no está definido el sacrificio de Pesaj. A ver, yo quiero comenzar ya a comentar. ¿Por qué no estará Pesaj ahí? A ver, Porque Pesaj no es un corbán que le damos al Señor, sino es el corbán hacia nosotros. ¿Puede ser? no. Ah, No. A ver, es para razonar. Bueno, Raquel, ¿por qué? Porque esta pena fue instituido antes de la salida de Mitzrayim. Ajá, correcto. Pesaj, esta mañana lo veíamos, lo que nos enseñaba Humberto, que Pesaj era institucionalizado, o mejor dicho, formalizado de parte del Eterno, iniciativa del Eterno para salvación, para redención. Los otros sacrificios fueron consecuencia de ¿qué? ¿De qué pecado en particular? El becerro de oro. Al becerro de oro. Y también lo de los espías trajo consigo estragos dentro del pueblo. Entonces ese tipo de fallas nos separan del Señor, y el Señor genera este aparato, ese aparato de sacrificios para podernos acercar, nos da la oportunidad de acercarnos. Entonces fijémonos que aquí toda esta cantidad de sacrificios estaban involucrando a todas las personas del pueblo de Israel, a todas, desde el sacerdote supremo o sacerdote de Cohen Gadol hasta la persona de la base de la estructura social, incluyendo a los extranjeros. Había una oportunidad de llevar sacrificios al templo. Entonces, es interesante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver la importancia de Pesaj, y esta enseñanza nos va a demostrar que es tan importante que el Señor da la segunda oportunidad. Abajo en esta base, en la línea gris que está en la tabla de los sacrificios, vemos una palabra, dos palabras. ¿Qué palabras vemos? Adán y Nefesh. Adán
Adam y Nefesh. Adam y Nefesh. Adam, hombre, persona o humanidad. Hombre, persona o humanidad, incluyendo pues las mujeres. Nefesh es, recordemos que significa cuello, ¿sí? Garganta, aliento. Lo que se mueve, lo que tiene hálito de vida, eso es Nefesh. Nefesh, desde el punto de vista semita, desde el punto de vista hebreo. Nefesh es cuello, garganta. ¿Es nuevo para nosotros? Sí, es nuevo para nosotros, pero no porque sea nuevo para la escritura. También hemos aprendido que tenemos que pensar con criterios bíblicos, no hacer encajar a la fuerza las escrituras a nuestro modo de ver. Es que los colombianos somos así, es que los latinos somos así, es que los anglosajones, no, todos debemos hacer esa aproximación a las escrituras, ese acercamiento, ese Corban también, respetando a los autores de las escrituras, para entender mejor el mensaje. Entonces vamos a ver la siguiente lámina ahora. Y entonces me ayudas. Miren lo que dice Éxodo 12:27. Importante lo que dice aquí en Éxodo 12:27. Resulta que cuando se establece la reglamentación y los requisitos para celebrar Pesaj, surge una situación que es apenas lógica. Las generaciones posteriores al primer Pesaj, ciertamente con todo el derecho y el interés que esto despierta, van a decir, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué ustedes están haciendo esto? ¿Por qué tengo que celebrarlo yo? ¿Por qué lo hicieron ustedes? ¿Cuál es la respuesta, Felipe? Vosotros responderéis, es la víctima de Adonai, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Éxodo 12:27. Ya, veamos, hermanos. Responderéis, ¿es la víctima de Adonai? ¿O es la víctima a Adonai o es la víctima para Adonai? O sea, es un sacrificio para el Señor. ¿Sí? Que nos benefició. Claro que nos beneficia ese sacrificio. Pero debemos entender y comprender que es un sacrificio, es una víctima que le pertenece al Señor. Va ofrendada al Señor. Esa víctima, recordemos también los otros corbanot, nos acercaban, pero en últimas, si bien es cierto que nosotros nos acercábamos al Eterno, esa víctima era ofrecida a Él, es ofrecida al Señor. No se nos puede olvidar eso. Cuando yo entiendo que esta víctima es del Señor y que es el único sacrificio que me dice, bueno, y lo vamos a ver más adelante, que le demos la importancia que esto tiene. Recordemos, Mashiach luego dice, recuerden esto en memoria de mí. Y si ya tenemos esto, que es la víctima del Señor, está diciendo, yo soy la víctima del Señor o para el Señor, a favor de ustedes. Yo los voy a reemplazar. Ustedes debían ser las víctimas para el Señor, pero hay un sustituto, hay un reemplazo, hay una transferencia. Un tercer elemento me da la garantía de ese acercamiento sin que yo pierda la vida en ese proceso. Muy interesante eso. Es la víctima del Señor. ¿Qué dice? A ver, ¿usted tiene la Biblia ahí, Humberto y Rosalba? Sí, señor. Sí, ¿Qué señor. dice, qué dice, por favor? Éxodo 12:42. 12:42.
Dice, es noche de guardar para Hashem por haberlo sacado de en ella de la tierra de Misraim. Esta noche deben guardar para Adonai todos los hijos de Israel en sus generaciones, Gracias. ¿Para quién es esa noche? para el Para Eterno. Adonai. Para el Eterno. ¿Lo sabíamos? ¿Sí ve que son detalles que vamos aprendiendo y que se necesita tener todo ese recorrido que hemos ido llevando hasta entender, vengan, ¿qué me está diciendo la Torá? Que la víctima es para Adonai, que la noche de Pesaj es para Adonai, la noche. Y hay estudios que con el tiempo quiero ser que los podamos abordar acerca de esta noche tan especial. De hecho, esta noche las tenía para explicarlo, pero por brevedad del tiempo lo vamos a dejar para otra enseñanza. Importante es que ya vayamos llevando y teniendo en cuenta que esto en últimas es todo para el Señor. Todo para el Señor. Pero viene otra cosa importantísima, que el Señor nos dice cómo debemos celebrar esa fiesta, qué elementos, qué condiciones, qué requisitos exige el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, y al final vemos que con el tiempo lamentablemente predominan las interpretaciones de la gente, de los líderes, de personas que se encumbran como líderes, como guías de multitud de personas, y con el tiempo se le enseña al pueblo que la palabra de un hombre, de una persona, de un intérprete de las escrituras, es superior a las determinaciones y exigencias del Eterno. Y claro, si una persona crece con esa idea de que un hombre puede llegar a corregir a Dios o que la palabra del hombre puede ser superior a la palabra de Dios, pues, hermanos, garantizamos total fracaso porque el día de mañana la palabra va a perder vigencia, va a perder autoridad en las personas y en los corazones de esas personas que han sido enseñadas de esa manera. Y eso va a desencadenar dentro de multitudes una cosa que se llama fanatismo, porque ya no se va a cumplir la palabra del Señor, sino que se va a cumplir la palabra interpretativa o de una tercera persona sobre o basada en la palabra de Dios. Voy a dar dos ejemplos. Uno, las cruzadas y todas las colonizaciones que se han hecho a través de la historia, inclusive la de hoy, la colonización de Palestina por parte del Estado de Israel, es producto del fanatismo, de una mala interpretación de las escrituras. Todas las personas que fueron muertas en las cruzadas, es increíble de cuando uno ya lee ponderadamente y lee uno las matanzas, las atrocidades que se cometieron contra otras personas por ir a proteger el sagrado sepulcro de Jerusalén. Acabaron por el camino con comunidades judías y árabes. Ni qué hablar de la colonización de Norteamérica, en Sudamérica, con la Biblia bajo el brazo por el cristianismo. ¿Sí ven? Nos llegó, fue una interpretación tardía del cristianismo. No nos llegó el amor del Mesías. ¿Ven? Y cuando vemos esto, volviendo aquí a la paracha, a la enseñanza de la Minhá, vamos a ver que el Señor dejó unos requisitos para que nosotros le hallemos y encontremos la importancia de esos requisitos. Veamos la siguiente lámina, por favor. A ver, ¿quién no puede leer? No sé si lo puede leer. Sandra, ¿puede leer? Sí, señor. Listo. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos mesuzot y en el dintel de las casas en que lo han de comer,
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Éxodo 12, y no alcanzo a ver ya. Éxodo 12, 6, 10, al 10. Correcto, gracias, Sandra. Aquí están las estipulaciones divinas acerca de lo que se debe hacer con el cordero. Entonces, dice, lo guardaréis hasta el día 14, ya lo hemos visto. Lo inmolará toda la congregación de Israel. Los jóvenes no, los jóvenes no. Los enfermos no. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Todos, 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 todos. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 parales de la puerta, o mesuzot, de ahí viene la palabra mesuzá, y el dintel, con 3 condiciones. Las 3 condiciones preponderantes son: primera, como leyó Sandra, aquella noche comerán la carne asada al fuego. 2, panes ácimos, o ¿cómo se dice en hebreo? Matzot. Y tercero, con maror o con hierbas amargas lo comerán. No vayan a comer ninguna cosa cruda. Mira, es como una receta, ¿no? Ni cocida en agua, sino asada, o sea, al fuego. No se debe dejar nada hasta la mañana, hasta el otro día, y lo que quedare lo quemaréis y se extinguirá en el fuego. Ya, o sea, no hay más complicaciones, tan sencillo, porque hemos complicado la fiesta de Pesaj. Alguien dirá, sí, entonces ya no voy a celebrar con las copas. No, hay una evolución que tiende a enriquecer sin perder la esencia. Eso es lo que debemos hacer. O sea, si ya en la época de Yeshua, como habíamos hablado, el Pesaj de Yeshua es diferente del de Moshe, porque ahí, en la de Moshe, no había copas, pero luego se incorporaron porque edifican, fortalecen la esencia de la fiesta o la santa convocación de Pesaj. Y de esto estamos hablando más o menos de hace 1000, 2000, 3500 años, más o menos. Bueno, veamos la siguiente lámina. A ver. Nuevamente, ¿qué dice en Éxodo 34:25? Raquel, por favor. Dice, no inmolarás con cosa deudada junto con la sangre de mi víctima, ni se dejará hasta la mañana de Pesaj del sacrificio de la fiesta de Pesaj. Gracias. Miren conmigo, hermanos. Nuevamente, mi víctima. No inmolarás con cosa leudada junto con Pesaj. Éxodo 34:25. Ya saltamos del 12 al 34. Pero el énfasis en esta porción es nuevamente cómo se genera como esa pertenencia, ¿verdad? Cuando el Señor dice, es mi víctima, qué falta de cuidado que tenemos. Me parece que a nosotros nos hace falta tener ese énfasis y el mirar estas palabras con pronombre personal, mi víctima. ¿Qué dice en las versiones normales que tenemos? Dice mi víctima, a ver. Mira tú esto. No, porque esa, ¿ah? Es que esa es la de Juancho, si quieres. Por eso, es que hay que ver lo que está escrito ahí. Necesito otras versiones. Una versión. ¿Qué versión? Éxodo 34:25. A ver, ¿quién puede ayudarme con Éxodo 34:25? A ver si dice mi víctima. Está en la Reina Valera. Sí. Ya, denme un minuto. Dice 34:25. 34:25.
No ofrecerás cosa leudada con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Gracias. Sí, porque la Pascua tiene una connotación que también por tradición reemplazó a Pesach. Y ustedes saben que Pascua viene, están involucrados los huevos de Pascua, ¿no? Y también la gente dice después del 24 de diciembre, ¿cómo le fue de Pascuas? ¿Sí ven? O sea, totalmente alejados. A ver qué dice esa versión, Juan David. Esta es la de Dios habla hoy, si no estoy mal. El 25, tú que tienes ojos grandes. En los sacrificios de los animales no ofrezcan junto a la sangre y el pan con levadura, ni guarden para el día siguiente lo que sobre del animal sacrificado en la Pascua. Pero no dice mi víctima, no, ni mi sacrificio. En los sacrificios de animales no ofrezcan junto a la sangre y el pan con levadura, ni guarden para el día siguiente lo que sobre el animal sacrificado en Pesach, como dice algo de víctimas. Ni sacrificio. El sacrificio para el del animal. ¿Ah? A ver, En la textual, dice 34:25. No degollarás ni derramarás la sangre de mi víctima del sacrificio sobre nada leudado, ni guardarás hasta la mañana siguiente la víctima de la fiesta solemne de la Pascua. gracias. Y esa tiene un poquitico más de sentido cuando dice, no inmolarás, no degollarás, porque ahí dice, lo tishhat, de Chejitá, ¿no? Lo tishhat al hametz. No degollarás, no derramarás sangre. Dam, sí, ahí está, dam, sí, sibji, con mi víctima, mi sacrificio. Veló, Yalil, Leboker, no dejarás hasta mañana, Sebaj, Hapesach, Hapasach, no dejarás de mi sacrificio, del sacrificio de la fiesta de Pesach. ¿Quién falta lectura? ¿Quién quiere leer más? Dice, no sacrificarás la sangre de mi sacrificio pascual mientras el pan fermentado se halle aún en tu casa, ni se dejará hasta la mañana ninguna parte del sacrificio de la fiesta de Pascua. ¿Qué versión es esa? Esa es la versión de Shalom Haverim. Bueno, porque ahí no dice casa, ¿no? Y es No inmolar. sacrificarás. Ah, sí, En tu aún casa. en tu casa, ni se No, dejará no, hasta la mañana ninguna parte del sacrificio de la fiesta de la Pascua. bueno, listo. Interesante ver aquí con el pronombre personal. Para mí, dice el Eterno, ¿no? Mi víctima, mi sacrificio, mi Pesaj. Entonces ahí podemos darle, digamos, una connotación siempre descansando en Yeshua, que Yeshua sí por eso es el sacrificio al Señor. También recordemos que lo tenía aquí el año pasado, lo vimos, que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿cierto? Él dice, bueno, pero yo veo fuego, veo el cuchillo, la leña, pero no veo un cordero, no veo un carnero. ¿Y qué contesta Abraham? Se provee. Se proveerá para él. El famoso Jehová Jireh, ¿no? Dios me proveerá riqueza. Voy a colocar así la venta de empanadas para vender hartas empanadas. Empanadas calientitas, Jehová Jireh o Jireh. No, por eso el énfasis es, no, es que esa víctima es para el Señor, por eso dice, el Señor se proveerá para él de un carnero. Veamos la siguiente lámina. A ver, vamos a ver Pesach Sheni. Ya vimos la importancia de Pesach, ¿cierto? Los requisitos, lo importante que era para el Señor, lo importante que debe ser para nosotros. Ahora vamos a ver Pesach Sheni, que es el segundo Pesach. A ver, veamos la primera. A ver, Humberto. Si es tan amable, por favor. Dice,
Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de Nefesh de Adán, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día. Número 9:6. Gracias. Mire lo que dice ahí. Gracias. Hubo algunos que estaban inmundos o impuros, tamé, a causa de Nefesh Adam. Veamos qué es, cómo traducen en las versiones nuestras Nefesh Adam. Hubo, sin embargo, algunos varones que se habían hecho impuros por causa de una persona muerta y no habían podido preparar la Pascua aquel día y acercándose ante Moisés y Aarón en aquel día. ¿Sí? Y ahí dice persona muerta. Persona muerta. A ver, Raquel. Que dice, pero ocurrió que algunos estaban impuros a causa de un muerto. ¿Sí ven? Muerto. ¿Sí ven? Juan Leo, Sí. Número 9. número 9:6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Gracias, ¿sí ven? Dice de muerto. A ver, ¿qué dice esa versión, Juan David? Esta dice, pero había unos hombres que estaban impuros por haber tocado un cadáver, por eso no pudieron celebrar Pascua aquel día. Fueron a ver a Moshe y Aarón en el mismo día. Bueno, entonces la palabra cadáver ahí, ¿es Nefesh o es Adán? Muerto, ¿es Nefesh o es Adán? Se complican, ¿cierto? ¿Por qué se complica? Porque nos enseñaron que Nefesh era ¿qué? El alma inmortal. ¿Ven? Sí, a todos hemos aprendido eso, nos enseñaron hasta en el colegio, filosofía griega. Aquí todavía no podemos meter en filosofía griega, de hecho es un error. Aquí la palabra nefesh es cadáver. O sea, dice acá, hubo algunos hombres, déjame ver la siguiente lámina, por favor. Así está en hebreo. Aquí está, la traducción debería, no, devuélvete porque no la coloqué, que bien dice. Hubo algunos varones o hombres que estaban impuros, ¿cómo es impuro en hebreo? Tamé, a causa de Nefesh Adam, de cadáver de hombre o cadáver humano. Entonces, por eso es importante tener una correcta interpretación de las palabras. Y Nefesh, perdón, Nefesh es una vida, un cuerpo. Alguien leyó por ahí cuál fue la versión, y creo que es en esta, que dice que un cuerpo de persona. ¿Cuál versión? Creo que la tuya. Persona muerta. Persona muerta. Persona muerta. Pero ahí no dice mot. Dice tocó Nefesh Adam. Y esa impureza de tocar un cadáver les impidió acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de ¿qué? De vivos. No hay compatibilidad o compatibilidad, no hay asociación. No se puede acercar la muerte a la vida, a Pesaj. Miren la importancia que va tomando la palabra Pesaj, Pascua. Dice, no pudieron celebrar Pesaj aquel día. ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron callados? ¿Por qué ellos acudieron a Moisés y a Aarón? ¿Por qué? Que debieron pasar como el conductor regular de los jefes de civiles cincuentenas y lo que no podían hacer, todos ellos pasaban mucho. Correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, pensemos por qué más. Devuélvete un poquitico más. Más. Aquí. ¿Qué dice ahí después de lo guardaréis hasta el día 14 de este mes? ¿Y lo inmolará quién? Toda la congregación del pueblo de Israel. Ellos sabían ese mandamiento, esa misma. Todos debían celebrar esa fiesta. Por eso está diciendo, no, los jóvenes no, los niños no, porque están muy chiquiticos. Las mujeres no, los varones no. Sí, todos.
En atención a esta ordenanza, un imperativo que se degollará, y ahorita vamos a ver que era, por un lado, cruel, el sacrificio era cruel, de todo derramamiento de sangre es cruel. Pero vamos a ver nosotros, ahora volvemos a la lámina donde estábamos. No pudieron celebrar Pesaj aquel día. A ver, ¿quién tiene quién puede leer ahí? A ver, ¿qué? Raquel. Leer 9 del 8 al 10. ¿Qué hicieron apenas? Dice. Y Moshe le respondió, aguardad hasta que oiga lo que Adonai ordena acerca de vosotros. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquier hombre de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta, o que esté lejos de viaje, podrá preparar Pascua para Adonai. Gracias, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un conductor regular, al que hacías tu referencia. Hemos recibido el mandamiento que toda persona debe celebrar Pesaj, pero hay unas ciertas circunstancias que me impiden acercarme. ¿Qué debo hacer? Voy y consulto con el que sabe. ¿Cierto? Moshe, tenemos esta situación. Mire también la humildad de Aarón y de Moshe. Cualquier persona, unas personas de a pie del pueblo, dicen, no pudimos ir, ¿qué hacemos? Y él dice, oigan, este asunto tampoco lo sé. ¿Se acuerdan que Moshe también tuvo varias ocasiones en las que dijo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en tal situación? ¿Cierto? ¿Qué hacía él? ¿Recuerdan cuando vi? ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hacía Moshe? Iba y consultaba con quién. Con el Eterno. La respuesta. Exacto. Sí, él no decía, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer si te quedaron los muertos? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Culpa de quién? No, él dice, bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Porque ve el interés de la persona. Sí. A veces nos encerramos en nosotros mismos y decimos, es que yo soy muy de malas, es que a mí todo me ataca, todos buscan para matarme. A mí nunca se me han alineado los planetas, etcétera. No, preguntemos. Esas situaciones es para preguntar porque va a beneficiar a otras terceras personas también el día de mañana. Miren que esa pregunta va a beneficiar a los hermanos con los que nos vamos a reunir dentro de un mes. Esta inquietud. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 8. Y dijeron aquellos hombres, nosotros estamos impuros por causa de Nefesh de Adán, otra vez. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer Corbán a Adonai a su tiempo? Miren esto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer el Corbán a Hashem a su tiempo entre los hijos de Israel? Miren todas las palabras que nosotros vamos a mirar acá. Nuevamente dice, porque aquí estaba hablando como una tercera persona, decía, imagínense que había unos hombres que estaban tocados por muerto y no habían tocado muertos que tocados por muerto, habían tocado muertos y se declararon impedidos porque estaban impuros. Y se acercan ellos, dicen, y se acercaron aquellos hombres, nosotros estamos impuros, es verdad, por causa de Nefesh de Adán. Nuevamente, así está en hebreo, le Nefesh Adán. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer Corbán? Porque Corbán, ¿qué es? Acercarse. ¿Cierto que ya empieza uno como a entender, a introducirse uno en medio de un pueblo que tiene ciertos términos para comunicarse? Ellos le dijeron, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer Corbán a Hashem a su tiempo? Miren, la palabra a su tiempo está ahí, Moadí, de la raíz Moad, o Moed. ¿Moed qué es? Convocación. Convocación, ¿más?
¿Dijiste qué? Plazos. Plazos, santa convocación, ¿sí ven? En su tiempo, miren, ¿sí ven? Ellos nos dijeron, pues lo celebramos sacrificamos un cordero en Sucot, o el 24 o el 31. Eso lo importante es coger un cordero y no, ellos sabían en su tiempo. Nosotros sabemos que el 14 había que el 10 habría que separarlo y el 14 había que sacrificarlo. Pero el mandamiento dice que todos en Israel debemos celebrarlo. Moshe, ¿qué hacemos? Hemos tocado un muerto. ¿Qué hacemos? A él va y consulta con él. Qué importante eso. Hay algunas ocasiones en las que vamos a tener que decirle a la persona que nos pregunta algo, hermano, voy a consultar, voy a buscar. Dame un tiempito, voy a buscar respuesta. Pero no, pero cosas sensatas, sí, porque es que a veces preguntan unas cosas que, sobre todo apocalípticas, unas cosas de apocalipsis que, no, cosas de mi vida personal. ¿Qué hago yo, Señor? ¿Esto te ofende lo que yo estoy haciendo? ¿Me vas a ayudar, Señor? Quiero cumplir, ayúdame. ¿Te estoy siendo agradable en mi procedimiento? Veamos la siguiente, la 9. Y contestó el Señor. Miren cómo contesta. Ish, ki tamé la nefesh, cualquiera de vosotros, pero miren, ¿se acuerdan que habíamos visto esa palabra ish, que es ish? Todo hombre ¿qué? A ver, Rico y pobre. rico o pobre, libre o esclavo. Ish, hombre. Quiyeyétame la nefesh, que haya sido impurificado por muerto, nuevamente aparece la palabra nefesh, o, mire aquí lo agrega el Señor, no solamente una persona que haya tocado muerto, sino una persona que esté de ¿dónde? Lejos. Lejos, esté separado, no se pueda acercar. O Bederek Rehokam Lahem, o que estuviere lejos de ellos. Beasá Pesach la Adonai. Nuevamente, ¿para quién es Pesach? Para Adonai. Tan bonito esto, hermanos. Dice, sí, miren, les voy a dar, Moshe, diles lo siguiente. Ish, cualquier persona de la comunidad que por alguna circunstancia haya tocado un muerto o un hueso de muerto, o esté en un camino lejos de ellos, el camino de ellos estuviera lejos, hará Pesach para Adonai. Nuevamente, para Adonai. Mire, Beasá Pesach la Adonai. ¿Qué dicen estas versiones? A ver, vamos a leer versiones, tranquilos que no. Raquel, Pascua para Adonai. ¿qué dice? ¿Tiene alguna, tiene números 9, 10, Humberto? Mana Diana Rocío, ¿puede leer números 9, 10? ¿Qué es 9, 10? Pero dice, Sí, señor. dice, A ver, ¿dice? Primero, y luego leo yo. por favor. Bueno, Dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel El día. 10. Rosalba, el 10. El 10 Sí, el 10. dice, habló a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerte o que estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Adonai. Gracias. Números 9-10. Gracias. A ver, hermana Diana Rocío. pues dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Adonai. Gracias. ¿Cierto? Sí, señor. Gracias. ¿Está claro la que dice Habla a los hijos de, esa es la textual, habla a los hijos de Israel diciendo,
Cualquier hombre de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje podrá preparar Pascua para Adonai. Gracias. Dios hablado dice, todos ustedes y sus descendientes deben celebrar la Pascua en mi honor, los que estén impuros por haber tocado un cadáver o los que se encuentren lejos de viaje. Gracias. Lo cambiaron un poquito, ¿no? Le metieron como poesía ahí. Pero en esencia es lo mismo, ¿cierto? Dice, miren esto. Miren cómo la inquietud de unas personas eh, puede beneficiar a otras terceras personas. Y créanme, hermanos, que estas inquietudes las coloca el Señor en el corazón de las personas. Pues yo lo veo así. Dice, yo voy a colocar esta situación en unas personas para que haya otra, como una cláusula especial para que los beneficie a ellos y a otras personas, porque dice, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, ¿sí ven? De ustedes, del pueblo, que estuviera impuro por causa del nefesh, ahí dice el nefesh, ¿cierto? Nefesh, o estuviera lejos, ahí el Señor dice, incluyó a las personas que estaban lejos, que no pudieran llegar por algunas circunstancias, deben hacer pesas para Adonai. Punto. Ahora viene, ¿cuándo? ¿Y cómo? Veamos la siguiente lámina. Rosalba, ¿qué dice el Señor? Espera, que es que decía la versión de Javerín, decía, Por favor, ¿qué decía? hablan los hijos de Israel y diles, cualquiera de vosotros o de todas vuestras generaciones que estuviera impuro a causa de un cadáver o se hallara en algún viaje lejano, celebrará sin embargo la Pascua al Eterno. Y en hebreo dice, Daber el Benei Israel le Morish y Yihe, Tamel la Nefesh. También de Ajá. Nefesh. Tamela Nefesh, correcto. Dice alma. ¿Sí ven cómo nos tocó aprender esa palabra? ¿Dice alma? Sí, por eso, que lo traducen como alma, la palabra Nefesh. Pero cuando la vemos aquí, la palabra nos rompe la cabeza. Cadáver. Y realmente es cadáver, la Nefesh, muerto, o persona muerta, como dice la textual. ¿Y qué más dice Rosalba, la lámina que sigue? Dice, cualquiera de vosotros... No, perdón, esta. Bueno. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes y levadura, hierbas amargas lo comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrará un hueso de él. Conforme a todos los ritos de Pesach, la harán. Números 9, 11 al 12. Gracias. ¿Sí ven? ¿Sí ven como una inquietud de unas personas por allá que estaban preocupadas? Nadie del pueblo se ha dado cuenta, ni siquiera habrá Moisés y Aarón, gracias. Ni Moisés ni Aarón se habían dado cuenta. Y sin embargo, esas personas, primero, no cometieron la imprudencia de ir a Pesaj impuros. Miren esto también. Nos perdimos Pesaj. O nos podemos perder Pesaj. Podemos no quedarnos callados. Por eso es importante las palabras del Señor cuando dice, toda la comunidad de la congregación de Israel, todos, esas palabras calan. Porque ya la persona siente esa responsabilidad y dice, oiga, yo también debería ir, pero también sé que estoy impuro porque toqué un hueso de muerto. ¿Qué hacer? ¿Sí? No quedarse callado, porque se queda callado contamina un... Mire el peligro de una persona que se quede callada y no reconozca que está impuro. Cualquiera de nosotros. No, yo me quedo callado. Ah, eso ya pasó. Eso es judaizar. Estamos bajo la gracia. Ya. Me baño ya. Cuidado. Cuidado. Dice, la celebrarán de una manera idéntica. Primero la celebrarán, ¿qué quiere decir? Que degollarán ¿qué? Un cordero. Degollarán el cordero, sumarán panes sin levadura y con hierbas amargas la comerán. ¿Qué se diferencia del Pesaj, que lo habíamos visto? La sangre no dice que las pongan en los linternas. Exacto, ¿qué más? No, porque esa ya es ya en el proceso, ya después de esa manera.
¿Qué pasaría? ¿Qué no se celebraba en segundo Pesaj? Que me mole toda la congregación. No, bueno, por eso, solamente la Ah, ya. Hagmasot, Hag ahí Matzot, no hay Hagmasot, ahí solo hay Pesach. correcto. ¿Sí? Por eso dice, celebrarán Pesaj. No se corren los 7 días de Hag Matzot. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar y certificar, que son palabras del Señor, ¿cierto? En ese sentido, estas son palabras del Señor, porque ahí dice, y dijo el Señor a Moisés, dile a los hijos de Israel, y el que está hablando aquí es el Señor. El Eterno es el que está hablando ahí. Ahora, fijémonos que estos son los 30 días, y por eso les decía yo, que teniendo el conteo del Omer, el segundo Sheni, Pesach Sheni, cae en un día que se está llevando el conteo del Omer. ¿Ven? Y eso lo vamos a ver nosotros ese día. Ese día vamos a celebrar Pesach Sheni y a mirar qué día de conteo del Omer vamos. Qué interesante. Ahora veamos la siguiente lámina. No sé si Claudia puede leer. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pesach, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo el corbán de Adonai. El tal nefesh llevará su pecado y se morare con vosotros extranjeros y celebraré la Pesach a Adonai conforme al rito de la Pesach y conforme a las leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Número 9, 13, 14. Gracias. Miren, recordemos, no perdamos de vista que aquí está hablando el Señor. Más el que no estuviere tamé, o sea, más el que estuviere limpio. Porque el que está impuro decía, no, yo quiero acercarme. Pero podría haber alguna persona limpia que no quisiera ir a Pesa y estuviera cerca, la persona será cortada entre su pueblo. Miren la importancia de esta fiesta. Será cortada del pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo. ¿Se acuerdan? De a su tiempo. Moed, de ahí viene la palabra de una ciudad acá de Colombia. ¿Cuál es? Moed. Medellín. Medellín. Dice, al que no se acercare. El tal nefesh, dice en hebreo, el tal nefesh llevará su pecado. Ahora, si con ustedes mora un extranjero y se vaya a celebrar Pesaj, debe ser conforme al rito de Pesaj, con sus leyes, sus ritos. Tanto el extranjero, y me interesa mucho esto porque nombra primero al extranjero, dice, tanto el extranjero como el natural de la tierra celebrarán lo mismo. Vemos por eso la importancia de ver la estructura de las 5 palabritas: Pesaj, Corbán, Nefesh, rito, natural, extranjero, Ger, el extranjero, pecado, Hatá, limpio, limpio, ¿cómo es? ¿Qué palabra en hebreo es limpio? Taor. Taor, y viaje, camino, Derech, Derech. Si ven que esas palabritas nos van ayudando a ir uniendo un contexto muy importante. Recordemos, aquí está hablando el Señor. ¿Qué dice la siguiente lámina, la número 12? Vamos a ver entonces, hasta aquí vimos lo que la palabra nos narra acerca de Pesas. Vamos a ver lo que está escrito en la Mishnah, el Tratado Pesajim 5.9. Para que digamos, nos empapemos un poquito del tema de cómo se desarrollaba eso en el templo, ya estando en Israel. Esto era lo que leímos de Moshe era saliendo. Ya aquí están en Israel para llegar a Yeshua, para entender un poquito lo que hizo Yeshua, lo cruento del asunto. A ver,
Dice, ¿cómo se suspendería y desollaría el cordero pascual en el templo? Se aseguraron ganchos de hierro en las paredes y pilares y sobre ellos se colgaba la ofrenda y se la desollaba. Si alguno carecía de un lugar entre los ganchos del atrio del templo para suspender y desollar la ofrenda, había allí unas varas delgadas y lisas que ponía sobre su propio hombro y sobre el hombro de otro, y de ellas colgaba la ofrenda y desollaba. El rabino Eliezer dice, cuando el 14º de Nisan ocurrió en Shabbat, cuando se prohibía mover las varas, Rambán ponía su mano sobre el hombro de otro y la mano de otro sobre su propio hombro y suspendía la ofrenda y la desollaba. Gracias. Era difícil y era cruel, cruento, impactante, porque estamos hablando de un corderito ¿de qué edad? A ver, De 1 año sin de una, defecto. correcto, de 1 año. Pero miremos el proceso de desolle. Lo suspendían en unos ganchos. ¿Se imagina? Un corderito. Cuando uno ve un toro, uno dice, bueno, no deja de ser duro, pero bueno, es un animal grande, es un animal ya para sacrificio, etcétera. Uno tiene varias connotaciones ahí para justificar eso. Pero estamos hablando de un corderito de 1 año. De 1 año. Se suspendía. Por eso, Señor, ¿fue qué? Suspendido. Necesitaba ser que colocado entre los cielos y la tierra. Estos animalitos también. Dice, en caso que Pesa cayera en Shabbat, para evitar que se dijera que era un trabajo colocar los ganchos, pero sobre todo las varas delgadas, entonces las personas se colocaban una mano sobre la otra persona y ahí colgaban el animalito. Difícil, ¿cierto? A mí me parece sorprendente porque estamos hablando de un animal de 1 añito. Recordemos que estos animalitos tienen la particularidad de que no chillan. Un becerro chilla, pero un corderito no. Por eso dice, callado fue llevado al matadero. No abrió su boca. ¿Y por qué es que quiero que entremos como en situación respecto a esta definición o esta descripción del sacrificio? Porque era una vez al año, ¿se acuerdan? Pesaj. Al siguiente mes pasaba esto, pues ya había una menor cantidad de gente, eran muy poquitos, pero el proceso era igual. Y los que atendían este tipo de situaciones eran los que ya para esa época estaban representando a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes. Eran los que tenían que hacer esto. Le enseñaban al pueblo cómo era el proceso y cada uno se quedaba ahí esperando su corderito, que lo desollaran, lo abrieran, lo separaran. Primero que lo degollaban, ¿no? Lo degollaban. Se buscaba que sufriera lo menos posible, se desangraba y luego sí se suspendían. ¿Qué dice la otra lámina, por favor? A ver, por favor, ¿qué dice? El cordero pascual se sacrificaba en 3 grupos, es decir, los que traían la ofrenda se dividían en 3 conjuntos separados, como está escrito, y toda la congregación de Israel lo sacrificará por la tarde. Se interpreta que el versículo se refiere a 3 grupos: asamblea, congregación e Israel. El procedimiento para sacrificar la ofrenda era el siguiente: entraba el primer grupo de personas que sacrificaban la ofrenda, y cuando el atrio del templo se llenó de ellos, cerraron las puertas del atrio del templo. Mishnah Pesachim 5:5. Miren, gracias. Dice, se dividían en 3 grupos, ¿por qué? Porque está escrito toda la congregación, un grupo, de la congregación, segundo grupo, de Israel, tercer grupo. O sea que
nuevamente, ¿los vinculaba a quién? A todos. No había posibilidad que alguien quedara ajeno a este procedimiento de redención, de sacrificio, de libertad. Todos entraban en el circuito de sacrificios, todos. ¿Por qué? Porque allí en el templo era donde se certificaba que ese corderito era el que podía llevar para su casa para hacer pesa. Generalmente se tardaba ahí, déjame ver si ya coloqué ya coloqué la otra lámina. Sí. A ver, yo no sé si lo pueda leer. Humberto, ¿puede leer esto? Sonaron troques de trompetas ininterrumpidos, rotos e ininterrumpidos como se hacían al sacrificio cualquier ofrenda. Los sacerdotes se paraban en filas desde el lugar de la matanza hasta el altar y en sus manos sostenían tazones, betzikin, de plata y tazones de oro para recibir la sangre de las ofrendas. Había una fila enteramente compuesta por sacerdotes que sostenían tazones de plata y una fila completamente compuesta por sacerdotes que sostenían tazones de oro, ya que los tazones de oro y plata no estaban mezclados en la misma fila. Los tazones no tenían bases planas que permitieran depositarlas por temor a que quizás los sacerdotes los depositaran y se olvidaran de ellos. Mientras tanto, la sangre se congelara y quedará inhabilitada para ser rociada sobre el altar. Mishnah Peshatim 5:5. Pesajín, 5:5. Gracias. Miren, Pesajim. eso era todo, gracias. Todo un ritual. ¿Sí? Había personas que madrugaban y según dicen también, como no era un cordero por persona, sino un cordero por qué? Por familia o por dos familias, ¿cierto? Según el número de personas que pudieran cumplir con el requisito, con un corderito les era suficiente. Y sonaban chofar o las trompetas. Y los sacerdotes se paraban en fila y ellos eran los que tenían que recoger la sangre. ¿Quién era el que sacrificaba el cordero? La misma persona. Ajá, el oferente degollaba al corderito. Y los sacerdotes recogían eso en tazones. O sea, imaginémonos, eso era un día especial para Pesaj. Y todos tenían que estar coordinados en ese proceso de degollar, desollar, partir, llevar la sangre. Y si utilizaban tazones, hasta eso lo tenían en cuenta para que la sangre no se reposara, no se fuera a reposar. Era en tazones que no tenían que base. Miren lo escrupuloso que era el proceso de Pesaj en este caso. La importancia tan grande porque en Pesaj y en las otras fiestas grandes como son Shavuot, y Sukkot, los sacerdotes les tocaba doblarse de turno 2 semanas para poder atender la demanda de los sacrificios de todo el pueblo de Israel. Por eso era importante, ellos tenían la identificación con los sacrificios. Tengo que ir, tengo que cumplir con el sacrificio y con la ida a Jerusalén, porque los sacrificios eran certificados en el templo, los sacrificios eran corroborados por los sacerdotes. Ellos eran los que decían, sí, listo, aquí ya tienes tu animalito ya listo para cocinarlo, ve para asarlo, ve, ásalo. Cumple con la misma. Estamos hablando de Pesaj, nada más de Pesaj, en este caso. Pero obviamente que todo era suntuoso. Mire, había sonido de chofar. Los tazones eran ¿en qué metal? de oro y plata. Oro y plata. Y dice que se iban pasando el tazón así hasta que llegaba la sangre al altar y se devolvía. Todos involucrados, todos. Y la familia esperando en casa, ¿no? Porque iba un representante nada más por familia o por las familias que les alcanzara ese sacrificio.
Y al final vamos a ver una interpretación que a mí me dolió mucho que alguien hubiera dicho eso, minimizara toda esta cantidad de sacrificios, de procedimientos, que son procedimientos que salen del mismo Eterno. Veamos la siguiente, la 15. Ya con Yeshua, tenemos todo el proceso del sacrificio, desde Pesach de Moshe hasta lo que nos mostraba la Mishnah. Ahora vamos con Yeshua. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestro Pesaj, el que estaba a nuestro favor, que era para Adonai, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, aquí vemos, o quiero que lleguemos a esa conclusión, de que todo ese sacrificio, todo eso que exigía el Señor desde el Pesaj de Moshe hasta el Mesías, todo fue un sacrificio de sangre. Había involucrado dolor, sufrimiento, sacrificio. Entonces, no perdamos de vista la importancia que es para el Señor Pesaj, porque si era importante tener en cuenta los requisitos de cumplirlos en el Corderito, cuánto más en el Mesías. Qué garantía que tenemos, hermanos. Qué garantía. Por eso habíamos hablado aquí de colgar un animalito de 1 año y degollarlo y que fuese sometido a todo ese procedimiento. Y la persona, por algunas circunstancias, se da cuenta que no era digna de entrar allá porque la responsabilidad de contaminar a otros era muy grande. Y hay una solución divina para ese tipo de momentos en los que las cosas no van en línea para acercarnos al Señor. Miren, esta es la garantía de que podemos estar cerca al Señor. Tan cerca que dice que podemos entrar inclusive a donde, al lugar santísimo. No solamente acercarnos al trono. Al trono de gloria. Tenemos por la sangre del Mesías. ¿Ven? Entonces, si se recomienda no perder la oportunidad de acercarnos a Dios en la época de Moshe, en la época de Crónicas, porque habían otras porciones donde Israel procuró levantar el templo para poder hacer esto, acercarnos al Señor. Ahora con el Mesías tenemos una mejor garantía. Por eso es que a veces pues, las polémicas se encienden por eso, porque dicen, bueno, pero ¿cómo va a morir una persona? No aceptamos que haya muerto Jesús o Yeshua por los pecados de otro. Pero es que está escrito que así estaba. Él es el Cordero. No puede haber un sacrificio, no pueden hacer ni siquiera en laboratorio un Cordero que satisfaga los pecados de Israel y de toda la humanidad. No pueden superar al Mesías. Grave es cuando las personas que han recibido la palabra, que han estado con nosotros, que han estado adorando, uno los ve en el altar, uno los ve dando enseñanzas para shot y después se van para atrás. Miren el peligro de rechazar al Mesías después de haberlo aceptado. Que no nos suceda a nosotros eso. Para ellos no hay Pesach Sheni. No hay, así, exacto, ya no hay Pesach Sheni. Uno solo y para siempre. La otra, miremos la misericordia. Bueno, un corderito, sí, en un mes. Pero aquí ya no hay Pesach Sheni. Tengamos cuidado con eso. Ya estamos con el Mesías, ya estamos, no lo abandonemos. Valorémoslo y enseñémoslo a otras personas a valorarlo. Bien, vamos a mirar la última lámina. Creo que la última, ¿no? No. No. Dice, así que celebremos Pesaj. Háblelo tú, Felipe. Así que celebremos la fiesta, Pesaj, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Gracias. 1 Corintios 5:8. Gracias. Dice, ¿con panes de qué?
sin levadura, Sin levadura. o sea, De sinceridad y verdad. o sea, panes ácimos, ¿cierto? Ácimos de sinceridad y de verdad. Cuando nosotros llegamos a esto en 1 Corintios, fijémonos una cosa importantísima, hermanos. Él está enseñando lo de la fiesta de Pesaj. Miren, por eso dice, el extranjero que quiera celebrar Pesaj, lo hará cumpliendo los requisitos que están en la Torá. ¿Sí? Por eso, Pablo, entendiendo esa porción, dice, ahora sé que las personas tienen derecho a este cordero de Pesaj, que la víctima de Adonai es para Israel y para todas las naciones, porque enseña lo mismo a Corintios. Leamos 1 Corintios 11, 23, creo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que Ah. también os transmití, que el Señor Yeshua, la noche que era entregado, tomó pan. Sigue, sigue, sigue. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Ujú. esto es mi cuerpo que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. A ver, perdón un segundo que te interrumpa ahí. ¿Qué quiere decir ahí hacer todo esto a las veces? Perfectamente. Pero, ¿qué quiere decir todas las veces que la hicieres? ¿Cada cuánto? Ay, Cada año. Cada año. Están hablando de Pesaj. Dice, cada año, cuando celebren Pesaj, y miren, hermanos, por eso, las malas interpretaciones, por eso a veces hacen el daño que hace una mala interpretación. Pero tengamos cuidado con otras actitudes que a veces nosotros tenemos. Nosotros ya estamos avanzados, nosotros tenemos una responsabilidad. No salgamos con disculpas porque para Dios no hay disculpas. Por eso dice ahí, si la persona está lejos del camino, si la persona ha tocado muerto y quiere venir, este es el procedimiento para acercarse. Pero hay de aquellos, miren, hay de aquellos que no estando lejos y estando tahor, limpios, no vienen a la fiesta, que en otra palabra dice ahí, no discerniendo el cuerpo del Señor, eso es no discernir el cuerpo del Señor. Me hago el loco, me hago el olvidadizo, mire, no tratemos de manipular a Dios, no seamos manipuladores. El manipulador se conoce. Y cuando el manipulador se da cuenta, está enredado, le pasa lo de los gatos cuando empiezan a jugar con una bola de lana. Y cuando se da uno cuenta, tiene que ir a ayudarle porque se está ahorcando, enredado jugando con el hilo. Así pasa el manipulador. No podemos enredar, enmarañar, y es que sacando disculpas, echándole la culpa a otro. Es que esa es la parte adámica nuestra. Echarle la culpa a otros. No, es que fue que fulano, es que fue merengano. Es que a mí me dijo y no me cumplió merengano. Por eso pasó lo que pasó. Estoy lejos porque es que fulano, y siempre le echamos la culpa a un tercero. Por eso dice aquí, mire, celebremos la fiesta no con la levadura vieja. Ya éramos manipuladores, ya dejemos la bobada. Hermanos, que creíamos que todo iba en contra de nosotros. Mire, aquí tenemos una oportunidad de sentir autoestima porque Dios sacrificó a su Hijo por favor nuestro. No con la levadura de malicia y de maldad. No con la levadura de malicia y de maldad. ¿Cuándo vamos a entender eso, hermano? Y es tan sencilla la fiesta. Mire que el Señor, cuando las personas se acercaron que no podían porque estaban impuros, no los puso a estudiar gematría, ni mantras, ni visitar a medianoche un cementerio con oraciones en arameo. No, hermanos. Dice,
Hermanos, celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tan sencillo, pero tan sencillo. Yo no sé, cuando uno ve cómo hemos complicado las fiestas y nuestro comportamiento, deja tanto que desear. Uno dice, de verdad que tenemos levadura. Cada uno debiéramos revisar qué clase de levadura tenemos. A veces, hermanos, digamos, vamos a la congregación o estudiamos la palabra y nos llenamos del Espíritu, ¿cierto? Y prendemos el televisor y vemos algo que pareciera que va a haber una catástrofe, nos desanimamos y nos desesperamos. Miren, por eso les digo, vieran la cantidad de gente que en Israel, con la idea de que la redención es en Pesaj y que esa redención debe ser en medio de una catástrofe, que el Mesías va a venir en medio de una catástrofe a salvar el pueblo de Israel de todos los circuncisos y va a acabar con todo y va a colocar a muchos goim para ser esclavos de los judíos. Por eso era que estaban, entre otras cosas, alebrestando y mandando y armando conflictos, estresando a todo el mundo, para ver si se levantaba y se armaba la Tercera Guerra Mundial. No pasó. No pasó. ¿Por qué? Porque el Mesías ya vino. Dice, miren hermanos, celebremos Pesaj con panes sin levadura. Sencillo. Porque, mira, déjame ver la última lámina. Eso lo habíamos visto el año pasado. En griego, la traducción de panes ácimos de sinceridad es asumois elicrinias. Ácimos, ya sabemos que es pan ¿qué? Sin levadura. Pero cuando habla de sinceridad en griego, es examinar bajo el rayo del sol. Ese rayo del sol va a generar en ese pan el ser probado, el ser genuinos. Por eso dice genuino, de verdad, una persona de verdad. Que cuando se vea el rayo del sol, se vea que de verdad no tiene que levadura. ¿Sí? Oscuridad. Dime, dígame. Oscuridad. Exacto. O sea, que No hay esté oscuridad. Correcto. Exacto. Que no hay levadura que oculte, que tape la claridad. ¿Ven tan interesante que es en griego? Y la gente dice, no, el griego no, porque es que el griego koiné. O sea, hay unas peleas, como dice Pablo, escudriñémoslo todo y que tengamos lo bueno. Entonces, que cuando seamos, que digamos que somos panes ácimos, podamos resistir el rayo del sol y se vean que somos de verdad, seamos genuinos, seamos panes sin levadura. Que a través de nosotros se pueda pasar el rayo del sol, pueda pasar claridad. Como en estas ecografías, ¿no? O como en los rayos X, ¿cierto? Que se atraviesa todo así. Que se vea que somos de verdad panes ácimos y que no tenemos tumores de levadura ahí. Es hora, todavía es tiempo de quitar todos esos tumores, todas esas, ¿cómo se llama? ¿Lo que tú decías? Todo ese fermento, para que seamos panes de verdad. Dice panes de sinceridad y de verdad. Hermanos, esa era la enseñanza de hoy. Entonces vamos a entrar a la parte de los comentarios.